¿Se me está escuchando entonces? Por tu intermedio, agradezco la invitación en esta octava cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje, al Círculo de Arbitraje de Contrataciones con el Estado y especialmente al doctor Abel por esta gentil invitación. El día de hoy se me ha invitado a conversar sobre cómo saber si la entidad está incumpliendo un deber esencial, para lo cual es necesario primero entender a qué llamamos nosotros deber esencial, ¿no? Y cómo es que estas obligaciones esenciales se han ido regulando en el marco de la normativa de contratación pública. Nosotros tenemos que, en principio, vamos a hacer un análisis histórico desde el decreto legislativo 1071, la ley 3022.5 con su tubo y la ley 32069, que es nuestra ley actual. Para poder determinar, en primer lugar, el decreto legislativo 1071 en el artículo 40 regulaba expresamente que en los contratos se debía incluir necesariamente algunas cláusulas. Y dentro de estas cláusulas estaba la cláusula de resolución de contrato por incumplimiento, ¿no? Y señalaba que al igual que la entidad, el contratista podía resolver el contrato siempre que hubiera un incumplimiento de sus obligaciones esenciales, es decir, que la entidad incumpliera sus obligaciones esenciales. El procedimiento es el mismo que conocemos hasta la fecha, que es mediante carta notarial, la intimación y posteriormente la resolución de contrato. Asimismo, el reglamento complementaba lo que señalaba la ley y señalaba que el contratista podrá solicitar la resolución de contrato en los casos que la entidad incumple justificadamente sus obligaciones esenciales. Además, señalaba un requisito adicional, que estas obligaciones esenciales debían estar contempladas tanto en las bases como en el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender nosotros como obligaciones esenciales? Para lo cual es necesario señalar que una vez perfeccionado el contrato, el contratista se obligaba a ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la entidad conforme a las cláusulas contractuales y por su parte la entidad se obligaba a pagar al contratista la contraprestación correspondiente en la forma y oportunidad establecida. Sin embargo, no siempre eso es lo que se esperaba, ¿no? En el mejor de los escenarios. Sin embargo, no siempre esto se daba en la realidad, ya que a veces tenían incumplimientos defectuosos o tardíos, tanto por el contratista como por la entidad o simplemente un incumplimiento. Al respecto, la opinión 27 del 2014, emitida por la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones, señaló que pues, la entidad, si bien, ¿cómo se llama ambos tenían la facultad de resolver el contrato, pues iba a depender mucho de los intereses involucrados respecto a qué obligaciones se iban a poder determinar, pues mientras que la entidad tenía una potestad, eh, un poder bastante grande para resolver el contrato porque bastaba señalar cualquier obligación incumplida, el contratista solamente podría resolver por obligaciones esenciales. Y esto se debe a los intereses involucrados. Y precisamente, pues, la entidad, cuando nosotros hablamos del interés involucrado en una contratación pública, su interés es satisfacer una necesidad o un interés público, mientras que el contratista solamente tiene un interés económico de lucro, por lo tanto, un interés privado, y de allí que a la entidad se le permitiera resolver por cualquier obligación incumplida, mientras que al contratista se le señalara que solamente debían ser por obligaciones esenciales. Y entonces esta opinión desarrolló una serie de criterios para poder determinar cuál era una obligación esencial. Entonces señalaba que para poder determinar cuál era la obligación esencial es que aquella cuyo cumplimiento resulte indispensable para lograr o alcanzar la finalidad del contrato, que permita satisfacer el interés de la contraparte, que debe estar contemplado en las bases o en el contrato, que el incumplimiento no impida alcanzar la finalidad del contrato y finalmente que no necesariamente te debían tener en ya sea en el contrato o en las bases, no debía tener la denominación de esencial la obligación para que pudiera ser, para que el contratista pudiera hacer valer este incumplimiento para la resolución de contrato. Entonces, lo que señalaba en esencia y las opiniones, lo que llevaban a entender
es que la obligación esencial que tenía la entidad era el pago, ¿correcto? Entonces, yo, contratista, cumplo con todas mis obligaciones pactadas en el contrato, las disposiciones, los términos contractuales, y tu entidad, tu obligación por excelencia de esencial es que hagas una contraprestación a favor mío, ¿correcto? Hagas la contraprestación a favor del contratista, es decir, realices el pago. Pero vamos a ver que fue mucho más allá, porque entonces las preguntas eran la conformidad también, que finalmente la conformidad es un requisito de procedencia para el pago. Está involucrada también como una obligación esencial, porque si es que no me emiten la conformidad, pues tampoco me van a poder pagar. En este sentido, el OCE también determinó que la conformidad no era una obligación esencial. Y no era una obligación esencial porque no podía estar determinada esta, ligada a esta, a determinar que la entidad habría incumplido una obligación para hacerse de la resolución. ¿Por qué? Porque la conformidad era precisamente la evaluación que hacía la propia entidad para poder determinar si se habían cumplido con todas las obligaciones contractuales. Inclusive se señaló que no había conformidad tácita, sino que tenía que ser expresa por la entidad, que si bien podía haber responsabilidad de los funcionarios por no cumplir con los plazos establecidos en el contrato, no podría determinarse que el solo silencio de la entidad determinara una conformidad. Entonces, excluyeron la conformidad de una obligación esencial, dejaron el pago, pero nos quedamos siempre en la interrogativa si solamente se referían al pago. Posteriormente, en la normativa, digamos, en la ley 3022.5 y posteriormente su tuvo a través de las modificaciones que hubieron, ¿correcto? Ya establecía que cuando hizo una diferenciación en el reglamento, específicamente en el artículo 164, en el cual ya señaló que la entidad podía resolver por incumplimiento injustificado del pago y lo sacó de obligaciones esenciales diferentes. Es decir, estableció que el pago era una obligación distinta a las obligaciones esenciales. Quitó también que estuvieran expresamente establecidas en el contrato o en las bases integradas, pero la interpretación sigue siendo la misma. Son aquellas obligaciones que impidan el cumplimiento de la finalidad del contrato. Por ejemplo, si es que se está ejecutando una obra y por un motivo X no cuenta con supervisor, ¿no es cierto? El contratista, si bien es cierto, no tiene un impedimento expreso, es decir, deja de ejecutar la obra, pues se va a ver impedido de poder valorizar y de que alguien le controle durante ese tiempo. Por lo tanto, se entendería que si él no va a poder ni valorizar, ni va a tener un control durante ese periodo de ejecución, va a verse en la imperiosa necesidad que si pasa un tiempo prudencial, le va a tener que solicitar a la entidad para que éste pueda nombrarle un supervisor. ¿No es cierto? Porque si no, no va a poder continuar con la ejecución de un contrato. De igual manera, si la entidad, por ejemplo, si el contrato, por ejemplo, establece que se van a hacer una implementación, por ejemplo, de una sala de audio y video de la Corte Suprema y esta sala no está disponible para que se pueda hacer la implementación, hay un impedimento de acceso hacia el lugar o espacio físico en el que se va a desarrollar la ejecución contractual, entonces nos encontramos también ante una obligación esencial, porque si no me das el espacio físico para desarrollar el objeto propio de la contratación, del contrato, pues no voy a poder ejecutarlo y se entiende este también como un impedimento de la propia continuidad del contrato. Entonces, el análisis siempre que se haga para poder establecer si es una obligación esencial o no, es necesario que se pueda verificar si existe expresamente un impedimento para, para poder cumplir con las obligaciones. O si tú tienes un remedio anterior a este impedimento, como es la ampliación de plazo, ¿no? Por ejemplo, si la entidad, ¿no es cierto?, se ha obligado a entregar información
para un expediente técnico, pero yo puedo ir avanzando con otros frentes de trabajo, como es un levantamiento topográfico, se entendería que hasta el momento en que esta información impida la continuación del contrato, pues todavía no deviene en una obligación esencial dentro del contrato. Ahora bien, la nueva normativa, ¿no es cierto? La ley 32069 tiene una regulación distinta a lo que nosotros veníamos observando. Es decir, no establece que las partes, mejor dicho, que hace una exclusión hacia el contratista que pueda resolver por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, sino que el artículo 68 de la ley simplemente señala un incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que los incumple, con lo cual ha retirado dentro de la normativa esa prerrogativa o diferenciación que había con la entidad, es decir, que la entidad podía resolver por cualquier obligación incumplida, mientras que el contratista solamente podía resolver por obligaciones esenciales. Con la nueva redacción del el literal B del numeral 68.1 del artículo 168 de la ley, ya no encontramos esa diferenciación. La regulación es clara al señalar que el incumplimiento de obligaciones contractuales solamente se va a dar por causas atribuibles a la parte que le incumple. Entiendo que la esencia es que en base al principio de colaboración que tienen, que ha sido incorporado en esta nueva normativa, pues ambas partes tienen que tener, no solamente tienen que tener la intención, sino realizar acciones con la finalidad de que el contrato realmente se pueda ejecutar, con lo cual, pues, tanto entidad como contratistas trabajan de manera conjunta para que el contrato se ejecute en el plazo y oportunidad que se había previsto, ¿no? Entonces, se le quita esa prerrogativa distinta que tenía la entidad para que en la nueva regulación señale que sea por cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales. Y en el reglamento, en el artículo 122 del reglamento, solamente nos señala el procedimiento del supuesto de incumplimiento de obligaciones, señalándonos únicamente que se tiene que hacer un apercibimiento, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos resolución por intimación o preaviso, regulada también en el artículo 1426 del Código Civil, que señala expresamente, pues, de que primero se le tiene que establecer un requerimiento, un apercibimiento bajo percibimiento de resolver el contrato correcto para que la parte infiel pueda cumplir con la obligación debida, ¿no? En este caso, la normativa lo que ha hecho es una diferenciación de los plazos, ya no tenemos el plazo que antes conocíamos como para bienes y servicios hasta 5 días y en obras 15 días, sino que ahora ha establecido diferentes plazos. Por ejemplo, para el plazo para el cumplimiento de prestaciones debe ser razonable y no debe ser mayor, no debe ser menor del 10% del contrato, ítem o entrega material de incumplimiento y no puede superar el 15% del contrato, ítem, incumplimiento. Incluso dice, si es que al hacer el cálculo del porcentual, ¿no es cierto?, se llegara a una cifra decimal, esta corresponde que la entidad realice un redondeo a favor del contratista. Es decir, si yo considero que son 10.5, tengo que darle 11 días, ¿correcto? Y si el contrato es menor de 30 días, mínimamente se le otorga 10 y el plazo también está referido a los contratos de diseño, de construcción o diseño y construcción, ¿no es cierto?, en los cuales señala que una vez que superen los 15 días, perdón, una vez que superen los 60 días, se le otorga 15 días de plazo, ¿no? Y finalmente lo que señala en la normativa es que la parte que se considere incumplida la prestación transcurrido el plazo otorgado, pues puede resolver el contrato. Entonces, ¿qué es lo que cambia de la ley de contratación, de la normativa de contrataciones, ¿no? En el decreto legislativo solamente teníamos la regulación de obligaciones esenciales y que además estas debían estar contempladas en las bases del proceso y el contrato.
Posteriormente, en el tubo de la ley 3022.5 y desde la ley 3022.5, señala expresamente al pago y las obligaciones esenciales, ¿no? O sea, hace una diferenciación entre el pago y obligaciones esenciales. Y finalmente, la ley 32069, que es la ley vigente actualmente, pues se ha suprimido, se retira el término obligación esencial para simplemente dar a ambas partes la facultad de resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones sin señalar si se necesita una esencialidad de las obligaciones contractuales por parte de una de ellas. Simplemente se ha dejado un texto abierto para cualquiera de las partes. Sara, eso sería todo lo que tengo por compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Bueno, continuando ahora con la mesa, le toca a la doctora Gabriela Gijón, quien ella va a exponer el tema sobre cómo se debe medir la debida diligencia del contratista en la ejecución contractual para bienes, servicios y obras a fin de considerarlo en el proceso arbitral. Bueno, voy a presentar a la doctora, quien es abogada corporativa, estratégica y experimentada, con más de 20 años de trayectoria liderando asuntos legales, ya sean de cumplimiento y asuntos corporativos en diversas industrias. Posee una sólida capacidad analítica y una reconocida habilidad para ofrecer soluciones orientadas al negocio, tanto en materia comercial, corporativa. Cuenta con una destacada capacidad de liderazgo, dirigiendo equipos legales de alto desempeño y formando parte de equipos subregionales. Ella ha asumido roles claves en iniciativas globales del Departamento Legal y de Asuntos Corporativos. Se distingue por su liderazgo inspirador y su compromiso en el desarrollo de las personas, dejando una huella en los equipos y organizaciones que acompaña. Es miembro activo del Grupo de Trabajo de Construcción e Ingeniería del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAMCIAR. Es cofundadora. Soy solo yo, le perdimos. La No, perdimos. la La perdimos. perdimos, sí. Sí, sí. Sí, Se quedó colgada. ahorita vuelve. Sí, seguro. No. Doctora, ¿podría continuar? En mi Sí, caso, ¿es conmigo? sí, sí, doctora, por favor. A la moderadora Perfecto, se le acaba de apagar el laptop, por favor. Muchas gracias. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todo que la organización, pues obviamente ha sido fantástico el poder estar en este panel y compartir esta palestra con grandes colegas a quienes admiro profundamente. El tema que voy a tratar el día de hoy es un tema muy interesante que además es algo que lo veo en mi diario vivir en mi trabajo y es cómo medir la debida diligencia del contratista en un proceso arbitral. Y aquí quiero entrar en un tema importante y es la debida diligencia, es el estándar de conducta que se espera de un contratista responsable durante la ejecución del contrato. En el caso mío, al ser directora de una empresa que se mueve en el mundo de la construcción, este es un tema muy importante, muy relevante. Y los arbitrajes de contratación pública y privada es importante medirla para determinar responsabilidades, incumplimientos y eventuales daños. Dicho esto, ¿qué es la debida diligencia? Creo que esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Es importante entender que el profesionalismo técnico, acorde a su especialidad, existe un tema de prevención de riesgos que es previsible en la actividad. Y aquí es donde juega un papel importante, ¿no es cierto?, tratar de anticiparse a este tipo de riesgos que podrían aparecer. El cumplimiento contractual y el cumplimiento normativo, elementos claves. La organización interna, recursos, personales, controles, la actuación de buena fe,
y las buenas relaciones con la entidad contratante. Esto es clave. Generalmente las empresas tienen un código de conducta, políticas de buena fe, y esto es un determinante para el momento de una relación con la contraparte. En el arbitraje, puntualmente, este estándar sirve como una referencia para analizar si el contratista actuó como lo haría un profesional competente del sector. Ahora bien, la pregunta que me hago es por qué se debe medir la debida diligencia en un arbitraje. Y quiero centrarme en 3 puntos principales. Primero, determinar la responsabilidad. Y esto implica cuantificar los daños derivados de retrasos, defectos o sobrecostos que podrían llevar. Segundo, evaluar las causas de controversias, demoras, órdenes de cambio, impedimentos. Y finalmente, diferenciar entre la negligencia y el caso fortuito. Dicho esto, me voy a quedar o me voy a centrar en los indicadores para poder medir esta debida diligencia. Y aquí quiero llevarme a 5 puntos fundamentales. La documentación contractual siendo la primera. ¿Qué me pregunto cuando estoy revisando un tema contractual y la documentación habilitante? Cumplimiento del cronograma, entrega conforme a especificaciones técnicas, informes de avances completos y puntuales, un registro de la supervisión y obra, gestiones de solicitud, y ahí vemos temas como RFI, órdenes de cambio, ampliaciones y demás, amplificaciones incluso. Vamos al segundo punto, que ya es la actuación técnica y profesional. Y aquí nos tenemos que centrar en adecuación y planificación y programación de la obra. La implementación del sistema de control de calidad. El uso que el personal está haciendo o no adecuado de los equipos. La corrección oportuna de observaciones del supervisor. Y luego nos vamos a un tercer punto, que es la gestión de riesgo. Y ahí entra el tema que les mencionaba previamente, y es la mitigación del riesgo previsible en obras o servicios. ¿Qué comunicación inmediata se está dando de esos impedimentos y eventos disruptivos? Y las acciones preventivas frente ya a la contingencia legal. Lo que nos lleva a esto que les mencionaba, que es la conducta de cooperación y buena fe. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, es no ocultar información relevante, no generar retrasos en las conductas evasivas o pasivas, respuestas oportunas a las comunicaciones que la entidad te venga. Y finalmente, los costos y la administración contractual, que juega un papel decisivo. Estoy justificando adecuadamente los temas de gastos, documentación probatoria de cada partida, manejo transparente de subcontratos y compras. Y bueno, y esto nos lleva a un punto clave, que es la técnica de análisis que lo usan los tribunales arbitrales al momento de tener que disuadir. Y tenemos 4 puntos claves. El primero, la comparación con estándares del sector. Y esto nos lleva a manuales técnicos, prácticas de ingeniería, normas nacionales e incluso internacionales, dependiendo de dónde es el contratista y de dónde es la contraparte. 2, un análisis de causa-efecto. ¿Fue la conducta del contratista lo que generó el daño o retraso? Tercero, evaluación de la trazabilidad documental. Mientras más documentos se soporte la actuación, más fácil es poder acreditar esta diligencia. Y finalmente, el peritaje especializado. Y aquí tenemos peritajes técnicos de ingeniería, peritajes contables o de costos, peritajes de programación, y ahí se revisa análisis de ruta crítica, entre otros. Entonces, las preguntas claves del árbitro, porque esto era a nivel del tribunal, pero ahora el árbitro como tal se debe hacer algunas preguntas, y aquí he querido compartir en este espacio, en este panel, 5 preguntas que creo que son importantes. ¿Actuó como un profesional competente? ¿Pudo prever el problema? ¿Notificó adecuadamente? ¿Mitigó daños de manera razonable? Y finalmente, ¿hubo cooperación con la entidad contratante? Y simplemente para ir concluyendo, quiero mencionar que son 4 los puntos que creo que son decisivos en esta materia. Primero, medir la diligencia que se demuestra con evidencia que permita determinar si existe o no responsabilidad. Eso es menester. Segundo, el análisis combina
documentación, estándares técnicos, conducta contractual y peritajes. Tercero, una buena diligencia se demuestra más por la evidencia documental que por las afirmaciones verbales. Y finalmente, en el arbitraje como tal, la carga de demostrar la diligencia suele recaer en el contratista. Dicho esto, pues abro el espacio para cualquier consulta y muchas gracias. Ya te veo de regreso, Sara. Sí, muchas gracias a usted, doctora. Más bien, disculpe, tuve un problema técnico, la computadora se apagó. Es así que debido a ese problema voy a proceder a nuevamente presentarla, nuevamente las disculpas del caso. Bueno, la doctora Gabriela Gijón, la cual acaba de intervenir, es abogada corporativa estratégica y experimentada con más de 20 años de trayectoria liderando asuntos legales, de cumplimiento y de asuntos corporativos en diversas industrias. Posee una sólida capacidad analítica y una reconocida habilidad para ofrecer soluciones orientadas al negocio, tanto en materia comercial y corporativa. Cuenta con una destacada capacidad de liderazgo, dirigiendo equipos legales de alto desempeño y formando parte de equipos subregionales. Ha asumido roles claves en iniciativas globales del Departamento Legal y de Asuntos Corporativos. Se distingue por su liderazgo inspirador y su compromiso con el desarrollo de las personas, dejando huella en todos los equipos y organizaciones que ella acompaña. Es miembro activa del Grupo del Trabajo de Construcción e Ingeniería del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM-CIAR, cofundadora de Women in a Legal World, capítulo de Ecuador. Asimismo, participa en diversos directorios empresariales y gremiales en la Cámara de Industrias y Producción, desde donde impulsa el fortalecimiento del sector industrial, promueve la sostenibilidad como ventaja competitiva y fomenta un liderazgo empresarial comprometido con el desarrollo del país. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención en esta mesa. A Muchas gracias, continuación, Sara. muchas gracias, doctora. Continuando con la mesa, ahora voy a presentar a la doctora Roxana Galloso, quien nos va a presentar el tema, la principal causal invocada para la anulación de los laudos arbitrales. Vicios en la motivación versus proscripción de cuestionar el fondo de lo decidido. Voy a proceder a presentar a la doctora Galloso, quien es socia del área de solución de controversias del estudio Checopar, abogada por la Universidad de Lima con maestría en Derecho de la Empresa y posgrado en litigios civiles, ambos en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Experta en litigios y en arbitraje, con amplia experiencia en la defensa de causas comerciales y civiles ante el Poder Judicial, en procesos contenciosos administrativos, así como experta en la implementación de estrategias sobre tutela cautelar. Se especializa además en el patrocinio de arbitrajes relacionados con temas de infraestructura, construcción, temas comerciales y corporativos, así como arbitrajes en materia de expropiación. Es árbitro del Centro de Arbitraje de AmCham y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente del curso de Derecho Procesal Civil 2 en la Universidad de Lima y autora de diversas publicaciones y ponente en diversos congresos sobre temas de su especialidad. Es así que damos la bienvenida a la doctora Roxana Gallo. Muchas gracias, Sara. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias al CAE, a mis copanelistas. Nos ha tocado ya la última hora. Yo creo que estamos a 5 minutos de las 9 de la noche, así que yo no los voy a aburrir porque si no se van a empezar a desconectar. El tema que me han asignado y que me ha tocado comentar con ustedes es justamente el que mencionaba Sara. Me voy a referir y voy a ser muy puntual para esta explicación a una de las causales. Nos vamos a ir al mundo del recurso de anulación del laudo arbitral, que son las comúnmente, la más común que vamos a apreciar en los recursos de anulación, sobre todo cuando tenemos al Estado como parte interviniente del recurso de anulación. Esta causal no es otra que la que se encuentra prevista en el literal B del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje. 63.1b. Esa es la causal más invocada probablemente en los recursos de anulación del laudo arbitral. ¿Y a qué se refiere esta causal? Me voy a referir literalmente a ella para luego empezar a desentrañar un poquito cuál es su verdadero alcance. El artículo 63.1 dice lo siguiente, estamos hablando del decreto legislativo 1071, la ley de arbitraje. El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe. Y si nos vamos al literal B, que es el que nos atañe,
tenemos lo siguiente, que una de las partes no ha sido debidamente notificada el nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Justamente esta última parte, no haber podido hacer valer sus derechos, si concordamos esta disposición, esta causal del 63.1b, con la 12ª disposición complementaria de la misma ley de arbitraje, tenemos justamente que los vicios al debido proceso, las violaciones al derecho al debido proceso, son plenamente invocables a través del recurso de anulación. Por lo tanto, ¿por qué razón esta es una de las causales más invocadas? Precisamente por la aparente apertura que le da a quien invoca la causal de anulación de tratar de meter bajo esta causal invocaciones, alegaciones o cuestionamientos al laudo que vamos a ver a continuación, más bien escapan al alcance restringido y números clausus casi que tiene la posibilidad de anular un laudo en el Poder Judicial. Entonces, partamos diciendo que esta causal es la más invocada y el tema de la ponencia era hacer una contrastación entre el 63.1b y el artículo 62 de la misma ley de arbitraje. ¿Qué cosa dice el artículo 62? Y aquí vamos a encontrar un poco la respuesta, cuál es el límite del alcance de esta causal. El artículo 62 dice lo siguiente: el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Esta tal vez sea, el artículo 62, inciso 2, el artículo o la alegación o defensa más utilizada por quienes se defienden del planteamiento de un recurso de anulación del laudo. A uno le plantean un recurso para anular el laudo y uno, ¿qué hace? Invoca el artículo 62, inciso 2 de la ley de arbitraje. Evidentemente, si estamos frente a la invocación de la causal B, ¿no es cierto? Y la causal B referida a vicios en la motivación, en este razonamiento, fundamentación del laudo arbitral. A ver, no se puede ir al fondo, qué duda cabe, y sobre eso se ha escrito y resuelto y comentado mucho. A todos nos queda claro que la anulación del laudo arbitral no puede pretender cuestionar el fondo de lo decidido, no puede ir en contra de los argumentos, de los fundamentos y de la motivación en sí misma. Si esto es así, y el artículo 62 nos plantea esta proscripción y esta prohibición, ¿qué podemos hacer con el 63.1b? ¿Qué podemos hacer válidamente para pretender la nulidad de un laudo a través de esta causal? Para ir hacia motivación, no debemos olvidarnos que evidentemente los árbitros tienen la obligación de administrar justicia por evidente remisión y convenio de partes, respetando el derecho a tutela jurisdiccional efectiva que prevé la Constitución, que aplica tanto al Poder Judicial como a la vía de la resolución de conflictos arbitral. Si esto es así, tiene que respetar la debida motivación de las decisiones que adopta. Y una debida motivación pasa por explicarle a las partes por qué se adopta una debida decisión, ¿cierto? Por qué se adopta una decisión, en base a qué se adopta esa decisión, cómo se han valorado las pruebas, ¿no es cierto? Y cómo finalmente se resuelve y cuál es el derecho que se aplica. Si una de estas cuestiones no es resuelta por el tribunal arbitral o lo es de manera insuficiente en cuanto a motivación se refiere, o de manera contradictoria a su propio razonamiento, o bien si se omite resolver algún aspecto controvertido, estamos precisamente frente a un vicio de motivación. Incluso si se llega a una conclusión que es contraria
a la valoración probatoria de una prueba determinada sin explicar las razones por las que se llega a determinada conclusión, habiendo, ¿no es cierto?, evidencia en contrario actuada en el arbitraje, admitida y actuada en el arbitraje. Las partes tienen derecho a conocer por qué se concluye, cómo se concluye. Y en este devenir de tomar la decisión, ¿no es cierto?, se tienen que respetar las reglas de la lógica y no incurrir en estos defectos de motivación que bien ha hecho el Tribunal Constitucional en ejemplificar, y ahí tenemos la motivación insuficiente, la motivación aparente, la violación al principio lógico de no contradicción clara, en la violación al principio de congruencia. Esas violaciones son las que justifican y nos permiten invocar válidamente, y digo válidamente porque cuando iniciamos la presentación decía, esta es la causal más invocada, y al ser la causal más invocada también es la causal más rechazada por las Cortes, por la primera y la segunda sala comercial de Lima, que evidentemente advierten que hay una violación al artículo 62 que mencioné, y hay una intención de intromisión al razonamiento y fundamentación del tribunal al momento de emitir su decisión. Sin embargo, este numeral, este literal B, puede ser válidamente invocado si nos circunscribimos a lo que realmente se considera una violación al deber de motivación de la decisión. Y con esto no estoy diciendo que podamos entrar al fondo, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que existe el deber de justificar la decisión y de las partes, evidentemente, de hacer que se respete este deber de motivar de forma debida. Ante la violación de estos principios puede invocarse la anulación del laudo, evidentemente, basados en la causal que he mencionado. Esto lo quería mencionar como punto central de esta exposición, y no quería dejar de cerrar, no quería cerrar sin mencionar un aspecto importante previo que tiene que ver con los pedidos post laudo, que creo que tiene mucho que ver con cómo termina concluyendo la estrategia que se adopta para pedir la nulidad de un laudo arbitral. Ya se ve desde el momento del planteamiento de los post laudo que cómo va a decantar finalmente la forma en que se invoca una causal, si se invoca bien o si se invoca mal, violando el artículo 62. Y me refiero a plantear recursos post laudo como por ejemplo el de integración, refiriéndose a la integración no de materia controvertida no resuelta, que es precisamente para lo que existe el post laudo de integración del laudo. El tribunal se olvidó de resolver materia controvertida, una pretensión, no la resolvió, hay un vicio de congruencia por omisión. Y al no hacerlo, tengo la obligación de denunciarlo para que se pronuncie el tribunal. Lo que ocurre a través de la invocación de este pedido post laudo de integración es que se pretende incluir a través de la integración el pronunciamiento del tribunal sobre argumentos diversos expuestos a lo largo del arbitraje. Y con argumentos no me estoy refiriendo a materia controvertida no resuelta, sino me refiero a algún argumento o algunos argumentos que la parte que invoca este pedido post laudo considera absolutamente relevante para su tesis, que probablemente ha sido abordado de forma tangencial o simplemente no lo ha sido porque ya ha sido resuelta la materia controvertida en base a los fundamentos jurídicos y de hecho que se han planteado en el arbitraje. Es decir, a través de este pedido post laudo mal invocado de integración, ya se vislumbra lo que va a terminar siendo el recurso de anulación del laudo, en el que probablemente invoquen el literal B del 63.1 al que me acabo de referir, pero invocándolo de la forma que no corresponde, precisamente violando el artículo 62 e inmiscuyéndose en la manera en que el tribunal ha fundamentado su decisión, motivando. Como reflexión final, y ya no los aburro más, creo que existe responsabilidad de nosotros como abogados que estamos, digamos, atrás del arbitraje como un mecanismo de solución de controversias que nos da la facilidad de ser mucho más expeditivo que recurrir al Poder Judicial, y la responsabilidad que tenemos es de hacer que sea un mecanismo eficiente y no plantear situaciones de nulidades de laudo en base a artificios o violando
lo que la propia ley de arbitraje ha previsto. No podemos pretender que vía anulación de laudo, la Corte Superior, la Corte Comercial de Lima, o la que corresponda en competencia, reexamine la fundamentación del laudo y termine tratando de convertirse en una instancia más, y esa no es la idea del arbitraje, y para eso no está previsto el recurso de anulación del laudo. Muchas gracias, Sara.